pues ya estamos aquí en la última parte del 7º programa ya de Parcela 24. Hoy vamos a seguir, pues como estábamos hablando anteriormente, de agricultura biodinámica. Esta agricultura que parece ser que poco a poco va revolucionando el campo almeriense, tiene ese toque de misterio. Y vamos a hablar esta noche con nuestros tertulianos que nos acompañan. Vamos a empezar con el que se ha incorporado ahora mismo a la mesa. Vamos a hablar con Felipe Berenguer. Felipe, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, de verdad, a ti por estar aquí. De verdad, agricultura biodinámica es un estilo de vida y ¿puede ser todo el mundo un agricultor biodinámico? Todo el mundo en principio podría ser un agricultor biodinámico, pero bueno, requiere también de una serie de compromisos y bueno, pues no todo el mundo está dispuesto a cambiar un modelo de vida que nos imponen las televisiones, que nos imponen un formato de vida general. Yo antes de empezar en este pequeño debate sí quería dar el valor que muchas veces los almerienses ni sabemos de lo importante de nuestra agricultura, de la agroindustria que tenemos nosotros en Almería. Es uno de los valores más fuertes y que ha hecho que esta provincia no pase por las crisis tan graves que han pasado otras provincias. Se ha mantenido el estatus económico gracias a la agricultura. Quería partir de ese punto porque es muy importante que la gente de Almería valore la agricultura que tenemos. Y dentro de esa agricultura, la convencional, la ecológica o en este caso la biodinámica, lo que sí tenemos que es detectar que hay un desgaste del suelo. Y ese es el principal punto de partida de la agricultura biodinámica. El desgaste del suelo, igual que cuando uno hace un esfuerzo físico, suda, pierde sales minerales, pierde vitaminas, nutrientes y tienes que reconstituirte, pues el suelo no es un elemento inerte en la agricultura biodinámica, donde va a haber lombrices, donde hay biodiversidad, donde hay mucho enraizamiento, donde hay muchísima variedad de cosas que hacen que ese componente del suelo hace que la planta sea el ser vivo que todo el mundo reconoce. Háblanos sobre las imágenes que tenemos en este momento en pantalla. Bueno, esto es de una empresa muy querida que, bueno, en este caso ha trabajado mucho tiempo en el tema de biodinámica y bueno, pues esta es una imagen, bueno, más bien de cara a la galería, pero que hay muchas fincas de estas características en las cuales la farm, la granja es lo que vendría a ser la traducción del inglés al español. Granja para nosotros es granja de animales, ¿no? Granja, el concepto es una granja en la que están animales, vegetales, familias, caballos y demás, que hacen que se convierta todo en una realidad, ¿no? En un mini espacio ecológico, en un espacio donde todo vuelva a la tierra y todo sale desde la tierra, un ciclo de vida continuo. Y bueno, pues esto es uno de los vídeos que se han podido hacer, que se pueden hacer. Este se hizo aquí en Almería y son vídeos que pues dan las primeras líneas de lo que es una agricultura biodinámica. En la agricultura biodinámica, en principio, hay distintas cosas un poco atractivas o que llaman la atención. Que llaman la atención de partida, ¿no? Y bueno, pues esta de rellenar los cuernos, enterrarlos y demás, o preparar distintos macerados con plantas. Sí. ¿Cuál es el objetivo exactamente de enterrar los cuernos dentro de la agricultura? O sea, perdón, dentro de la finca. Bueno, el objetivo principal es que a una distancia determinada, todo lleva su protocolo y quizás pues, no se puede especificar ahora mismo para no entrar, pero eso pasa un cierto tiempo y recoge un poco la intención de toda esa tierra, ¿no? Del estado de esa tierra. Y recoge esa esencia y bueno, pues son, como comentábamos, activadores de enzimas que vuelven a proyectarse sobre la materia orgánica, sobre las plantas y hacen que se reactiven. Esto es lo más desde fuera y demás, pero en realidad tenemos que empezar desde la tierra, desde tener una tierra en la cual pues hemos pasado aquí en Almería hubo un momento en el que hubo que saltar a la lucha integral, a la lucha integrada con bichitos y demás, y todo el mundo tiene que tener esos bichitos porque la dosis de
productos no recomendables para la salud estaban empezando a saltar y no hubiéramos caído, y se acertó directamente en hacer ese cambio. Lo mismo, los de ecológico llevan mucho tiempo trabajando en ese tema, en el tener su espacio, su biodiversidad y demás. En la biodinámica se es un poco más estricto y se lleva a gala el decir, yo es que voy a plantar tal día, porque lo mismo que nosotros, nuestro cuerpo, pues tenemos fechas fértiles y no, los animales, las plantas florecen en determinadas fechas y demás, las semillas, que en este caso es de lo que yo vengo a hablar, de mi libro, ¿no? De las semillas en este caso, por cierto que somos los únicos en España que tienen el sello Demeter, y estamos aquí en Almería, somos de aquí de la tierra, agricultores, técnicos y gente de empresa como soy yo, los únicos que tienen este sello autorizado para vender en España. Pues la semilla, igual que el ciclo de la vida, pues tiene unos días que es más fértil, unos días en los cuales se debe de plantar, unos días en los cuales se debe de trasplantar. El que es biodinámico de verdad, eso lo va a ver cuando él va de inspección, él lo va a detectar directamente, y si no lo ha puesto por algún motivo, también tiene su argumentación. Pues todo eso, igual que sube la marea y baja la marea, todo influye en nuestro cuerpo, influye en la tierra, influye en la lluvia, y esa es la parte mística de la agricultura, pero que antiguamente pues decían, los ajos no los vayas a plantar en tal fecha porque se te florecen. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de una parte también, de la parte agrícola, que hemos empezado hablando del suelo. ¿Se notan diferencias respecto a otros suelos de una persona que está cultivando en biodinámica, Juan Antonio? Sí se nota. Bueno, comentaros que la mayor parte de los agricultores que se meten en biodinámica son agricultores que llevan más de 5 y 6 años haciendo ya agricultura ecológica y ya tienen un camino hecho, tienen un camino de mejora de estructura y fertilidad del suelo. Se nota porque también además esa experiencia es importante. Y luego, al obligarles a utilizar un compost bien compostado, no un estiércol que quizás pueda estar no transformado completamente, que pueda traer problemas, eso también ayuda a mejorar todo ese tipo de suelo. Lo que ha comentado Felipe, lo que se intenta es vivificar todo lo que es ese cultivo, es inocular otra vez de microorganismos todo ese suelo y que todo eso esté en equilibrio, que el suelo consideremos casi como un ecosistema, donde haya diversidad de microorganismos en el suelo. Y ese tipo de compostaje, esas distintas diferencias de microorganismos que se meten, o de materia orgánica, por ejemplo el estiércol, o luego los restos de cultivo, los abonos verdes, esos son también diversidad biológica para el suelo, y eso ayuda también a mejorar el estado fitosanitario de los propios cultivos, y esa es la diferencia que ven. De cara a la comercialización, bueno, contesta por el que queráis, ¿hay ya certificaciones únicamente o empresas que digan, oye, nosotros apostamos únicamente por los cultivos biodinámicos, o todavía no? Sí, bueno, hay empresas a nivel europeo y con precios un poco más elevados, porque se supone que el procedimiento es mucho más purista en el tratamiento ecológico, en el tratamiento ecológico del planteamiento, y bueno, desde el origen, en este caso, pues van marcados con todas las pautas, ¿no? En la agricultura ecológica, por ejemplo, las semillas que se pueden utilizar ahora mismo en la normativa española pueden ser sin tratar. Quiere decir que pueden haber sido cultivadas en convencional y luego simplemente en el último tratamiento pues no echarle ningún elemento que conserve la semilla. Sin embargo, en biodinámico te exigen que sean ecológicas o biodinámicas. Si no es así, ese certificado ya parte con deficiencia. Entonces, el mercado Demeter exige otro valor añadido, ¿no? El valor añadido de un cultivo muy tradicional, pero utilizando toda la tecnología que tiene hoy en día, pero para incorporarla a la tierra, para incorporarla a
a la misma planta, pudiendo utilizar invernaderos, dando los porcentajes de zona verde, como diríamos, complementaria al cultivo, dándole los espacios, creándose a biodiversidad en el suelo, con bichos por arriba, en fin, todo ese cultivo, eso tiene un premio, y ese premio, el sello Demeter, ahora mismo, pues quien vende en Demeter, pues vende más caro. Efectivamente, vende más caro. Juan Luis, ¿cuál es tu opinión en este tema de la agricultura biodinámica? Pregunta difícil, ¿eh? Pregunta difícil, a eso hemos venido a jugar. Bueno, pues, ¿cómo decirte? Yo creo en todo lo que habéis dicho. Las buenas prácticas, si las introducimos en la agricultura, totalmente de acuerdo. Creo en la agricultura ecológica cuando el agricultor está totalmente convencido y porque es muy sostenible. Creo en las prácticas que nos habéis comentado, todo lo que sea sostenibilidad y que sea respetuoso con el medio ambiente hacia adelante. Lo que pasa es que hay diversos aspectos que me cuesta un poco más creer porque son difíciles de medir, así de simple. Son parámetros que cuesta un poquito más. Cuando no estás dentro de este tipo de agricultura, cuando hablamos de la filosofía, de las energías cósmicas, incluso hay algunos de los preparados que son, si no lo estás tratando o no lo estás haciendo, no ves los resultados, cuesta más creer sobre ellos, que sean eficientes. Esa es mi opinión. Todo lo que sean buenas prácticas para el campo está muy bien, pero empíricamente que se pueda medir, mucho mejor. Efectivamente, que se pueda medir. La siguiente pregunta va porque es verdad que para ser un agricultor biodinámico no basta solamente con haber estado en agricultura ecológica, sino que tienes que tener aparte una certificación Demeter que va a través de unos cursos. ¿Nos podía hablar un poco de los cursos que se realizan para ser agricultor biodinámico? ¿En qué consiste? ¿En dónde se pueden hacer? ¿Cómo se tienen que hacer? Bueno, los cursos son un complemento que hace la Asociación de Biodinámico de España, ¿no? Y entonces pues hay profesores que llevan muchos años trabajando en esto, como son Julio Arroyo, Marisol, que son y otra línea de profesorado, que te dicen las cosas como tienen que ser, ¿no? Entonces, en el aspecto de pues, el preparado 500, pues tiene que ser de esta manera, tal, se hace la parte práctica y demás. Aquí en Almería hay 2 cursos por año, en Murcia otros 2 y en la zona de Motril otros 2 o 3 también. O sea, hay por toda España una serie de cursos que te inducen a esto. Evidentemente, el que es agricultor ecológico y quiere aprovechar todos los recursos de materia, por ejemplo, yo sí veo mucha diferencia entre un suelo convencional, un hidropónico o un suelo ecológico con un compostaje que nada más que abre el suelo, dice esto está negro de la materia viva que hay ahí. Un suelo convencional pues tiene su estrato y tiene su Pero respecto a ecológico podríamos hablar, respecto a ecológico habría mucha diferencia. Es que en ecológico hay recomendaciones, como se decía. ¿Hay mucha diferencia, Juan Antonio, en un suelo biodinámico respecto a un ecológico? El agricultor que echa su estiércol, yo no veo tampoco mucha diferencia. Habría que poner el microscopio y ver, pero el que está haciendo una agricultura ecológica que lleva ya tiempo trabajando ese suelo, porque el suelo no se mejora de un año a otro, hay un periodo de conversión, como bien sabéis, desde que el agricultor decide incorporarse a la agricultura ecológica, hay 2 años en conversión, pero un suelo no se transforma, no cambia en 2 años, entonces tienes que ir trabajando todos los años ese suelo, y entonces un agricultor que lleva ya unos años en la agricultura ecológica y que ha trabajado bien ese suelo, pues diferencias yo no veo. El tema está en que en ecológico no todo el mundo hace todo lo que debería de hacer. Sin embargo, el biodinámico sí hace eso y más. El de ecológico pues hace lo que la normativa te exige, tu cambio de ciclo, y a lo mejor no incorpora al suelo o no le echa abono verde. Nosotros estamos especializados en semillas de abono verde y bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay gente que sí, hay gente que no, hay gente que incorpora, hay gente que simplemente en vez de el bote que tenía antes de productos químicos inorgánicos autorizados y demás que se utiliza en convencional, pues lo pasa a un bote de tal y entonces sigue
con el mismo planteamiento, pero que ya está en ecológico. ¿Qué diferencia de una semilla convencional, de una semilla ecológica a una semilla de biodinámica? Bueno, el cultivo. Una semilla ecológica está cultivada en ecológico y se vende como semilla ecológica. Una semilla biodinámica está cultivada en un terreno biodinámico y se vende como semilla ecológica y biodinámica. Una semilla convencional está cultivada en terreno convencional, con procedimientos de agroindustria, sin problemas, que están sanas, todas están sanas y demás, pero quizás busca más bien el rendimiento, kilos, formato, estandarización y demás. La agricultura ecológica y la biodinámica buscan otros ingredientes mucho más. El valor de seleccionar esa semilla de una planta que ha salido muy bien, pues dice, pues esta planta la voy a dejar para semilla, y aquella que ha salido medio mal, pues si lo puedo lo comercializo, y si no, pues lo llevo a las cabras o lo que tenga que hacer. Por ahí, hemos hablado antes en la parte de la entrevista, mi compañero Juan Luis está preguntando sobre qué compuestos no pueden utilizarse dentro de la agricultura. ¿Podríamos especificar un poco qué elementos más, aparte del cobre, no pueden ser utilizados en agricultura biodinámica? Bien, un agricultor biodinámico puede utilizar todo conforme, ya sabéis que tiene que cumplir con el Reglamento de Agricultura Ecológica Europea. Eso tiene unos anexos y esos anexos te vienen los insumos que se podrían utilizar. Dentro de la agricultura biodinámica hay una restricción. El más importante que yo ahora mismo caiga es el cobre no se puede utilizar. Con respecto a lo que yo puedo ver en las fincas que veo de biodinámica, la mayor herramienta que tenemos en ecológico contra bacterias y contra hongos es el cobre, y en ecológico, limitado también por el reglamento a 6 kilos hectárea año, y sin embargo no veo yo más problemas fitosanitarios por hongos en las fincas que no se han utilizado el cobre. Es curioso. Yo creo que la propia planta al estar digamos en su óptimo de crecimiento y demás, su potencial defensivo está al máximo. El agricultor también está mucho más alerta, prevé mucho más los problemas antes de tiempo y eso. O sea que a pesar de no utilizar cobre, no tienen más problemas fitosanitarios. Ese tipo de plantas, lo comentaba con Marisol, son plantas muy vigorosas. Las plantas que nosotros tenemos en biodinámica, que bueno, pues llevamos fase de estudio porque también hay que implantarlas en determinados sitios, que tenga rendimiento el agricultor, porque pueden ser muy bonitas, muy sanas, muy no sé qué, pero si no hay rendimiento, pues nada. En la selección que estamos haciendo de nuestro amplio catálogo, lo comentábamos con agentes europeos en algún encuentro en Madrid, la fuerza y la vitalidad de esas plantas, porque muchas de esas plantas habían pasado por enfermedad. Es como el que pasa por una enfermedad y ya en su genética la asimila, ¿no? Cuando llegaron las primeras gripes a la América del descubrimiento, pues allí eran muertes continuas, porque nunca habían pasado una gripe. Nosotros en este tipo de semillas, en este tipo de plantas, han pasado por muchas diversidades de enfermedades que se hacen autoinmunes, lo que llamamos resistencia y demás, ¿no? Pues algunas ya las llevan implícitas. Bueno, Díjole. la pregunta es, una vez que ya tiene el problema, ¿cómo lo solucionamos? Ya no hablando de enfermedades, también puede ser de deficiencias. ¿Cómo esa es la siguiente pregunta. Perdona por adelantarme. No, esa era la que te iba a hacer concretamente también. Vale. Es que el tema ya no es tanto... Yo no soy inspector, yo soy inspector, sí. no llevo fincas, entonces no puedo decir al 100% que yo puedo decir lo que veo que hacen, ¿no? Sí. Pero no me ha enfrentado al problema realmente de una deficiencia nutricional o a un problema fúngico, pero tienen el mismo problema que en ecológico o en convencional. Claro. Cuando una planta tiene un problema fitosanitario, una enfermedad o una botrytis o algo, pues lo que intentamos siempre es evitar ese problema. El tema es adelantarse. Una vez que ya tenemos, pero ya no hablando de enfermedades, de deficiencias. Deficiencia. Por ejemplo, sí, sabemos que según el rango de pH que estemos en nuestro suelo, pues vamos a tener a disposición unos nutrientes, mayor cantidad o menor medida. ¿Cómo lo hacemos? Es que
Es que el tema del suelo, al tener, por ejemplo, tú has visto los bosques que hay en cualquier parte de España que tengan un ecosistema bien, Claro, bien, sí. bien eso, los bosques ellos mismos, alguien les abona. Y mira qué desarrollo tienen, y mira qué vigor tienen, y mira si hay enfermedades, no hay una plaga así que llegue y se cargue todo el bosque, y sin embargo podría haber deficiencias en ese suelo, pero ellos mismos se reincorporan. Entonces, al utilizar este tipo de suelos, al utilizar este tipo de prácticas de mejora de los microorganismos del suelo y demás, podría haber una deficiencia, Claro. pero es quizás más difícil, y la corrección pues... Aquí Felipe, Aquí hay en, una de las- 20 segundos, en 20 segundos 20 tienes segundos. que decirnos lo que quieras dejarle a la audiencia de la agricultura biodinámica. Bueno, la agricultura biodinámica. Bio, vida, dynamic, fuerza. Vida y fuerza, que es lo que todo el mundo necesita para afrontar el día a día, ¿no? La regeneración del suelo es muy importante para la agricultura. Si aprovechamos nuestros medios, nuestra propia planta que ya está desgastada la introducimos en la tierra, ahorramos algunos costes en compras de abono, en compras de determinadas cosas. Si hacemos un ciclo en el que eso se regenere, la prevención en la agricultura hará que funcionen en determinadas cosas antes que como en medicina, prevención antes que curación. En 20 segundos, Juan Antonio, la última reflexión que quieras dejar a la audiencia. Bueno, la agricultura biodinámica nos ha obligado a hacer una agricultura sostenible, una agricultura ecológica, pero bajo un punto de vista muy interesante y muy acertada. ¿Cuál vi? Pues desde el punto de vista de la agricultura convencional, todo lo que sea añadir a nuestra agricultura buenas prácticas, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, adelante. Pues bueno, nos vamos a quedar con estas últimas reflexiones que nos han dejado sobre agricultura biodinámica. Estamos volviendo poco a poco al pasado, al final, a cómo se hacía la agricultura de nuestros antepasados, y que al final los frutos tienen una mayor calidad porque al final se hacían con muchísimo más mimo y con muchísimos más recursos humanos. Pues con esa reflexión vamos a dejar este 7º programa de Parcela 24. Que tengan muy buenas noches y que pasen una feliz semana.